bienvenidos a esta nueva clase de matemáticas en la que vamos a estudiar el metro y sus submúltiplos. La unidad de medida de longitud más utilizada es el metro, porque con el metro podemos medir superficies grandes, objetos grandes. Por ejemplo, de metro en metro yo puedo saber cuál es la altura de este árbol. Utilizaría como unidad de medida el metro. Para saber la altura de este edificio, por ejemplo, ¿con qué unidad de medida trabajaría? Lo iría midiendo de metro en metro. Y así podría saber que, por ejemplo, este edificio tiene, por poner un ejemplo, tiene 10 o 20 metros. Si yo quiero saber cuál es, en este caso, esta distancia que hay de un aro a otro aro, o sea, cuánto mide esta cancha, ¿verdad? De largo, cuánto mide, voy a utilizar como unidad de medida el metro. Entonces voy a ir midiendo 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, así hasta medir toda esa distancia, ¿verdad? Entonces el metro, como conclusión, nos sirve para medir cosas grandes, objetos grandes, superficies grandes. Pero cuando quiero medir objetos pequeños, voy a usar los submúltiplos del metro, o sea, unidades de medida más pequeña. Y aquí vamos a estudiar el decímetro, abreviado con dm, centímetro, abreviado con la C y la M, y milímetro, abreviado con M y M. Para entenderlo mejor vamos a usar esta regla. Bien, aquí tenemos una regla común como las conocemos. Este espacio del 0 hasta la primera línea, hasta esta línea azul, este espacio es 1 milímetro, ¿ven? 1 milímetro. Si yo sumo 10 milímetros, se forma 1 centímetro. Aquí tenemos 1 centímetro, ¿verdad? Ahora, si yo sumo 10 centímetros, llego hasta acá, se forma 1 decímetro. O sea, 1 decímetro tiene 10 centímetros. Y 1 centímetro tiene 10 milímetros. Vamos a ver acá una tabla de equivalencias. 1 metro vendría a tener 10 decímetros, porque si yo junto esto de aquí, que es 1 decímetro, lo junto 10 veces, formo 1 metro. Entonces, 1 metro tiene 10 decímetros. 1 metro tendría 100 centímetros, ¿verdad? Y el metro también, 1 metro tendría 1000 milímetros. Esas son las equivalencias. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si yo quiero medir, por ejemplo, cuánto es el largo, cuánto mide una semilla de lechuga, que es algo muy pequeñito, la unidad de medida que va a servir es el milímetro, porque es algo muy, muy pequeño. Si yo quiero medir una hormiga, ¿verdad? ¿Cuánto mide esta hormiga? Una hormiga que encontramos a veces en las casas, en los patios. Esa hormiga a lo mejor mide 5 milímetros, 6 o 7 milímetros. Es decir, menos de 1 centímetro. Para lo más pequeño utilizamos milímetros, para las cosas más pequeñitas. Ahora, si quiero medir ya objetos un poquito más grandes, como por ejemplo este destornillador o una peinilla, ya voy a usar como medida los centímetros. Ya puedo con una regla saber si tiene 20 centímetros, 15 centímetros. Ya uso como unidad de medida el centímetro. Otros ejemplos, si quiero medir un lápiz, un pincel, todo eso ya no lo mido con milímetros, porque ya son objetos un poquito más grandes que puedo medir con centímetros. Bien, vamos entonces a hacer la tarea de este día. Vamos a hacer 2 actividades como tarea. La primera, vamos a unir con líneas según corresponda. Aquí tenemos centímetros, milímetros y metros. No hemos puesto los decímetros. Vamos a trabajar con 3. Centímetros, milímetros y metros. Tenemos que unir con estas imágenes cuál va con cuál, unir con líneas,
cuál de estos objetos se mide en centímetros, cuál se mide en milímetros y cuál en metros. Si yo creo que esta alfombra se debe medir en milímetros, la uno con milímetros. Si yo creo que la alfombra se debe medir en metros, uniría con metros. Y si yo pienso que debe ser medida en centímetros, se uniría con centímetros. Ya hemos explicado entonces qué unidades se usan para las que son más grandes y para las que son más pequeñas, de acuerdo al tamaño. Bien, esta es la primera actividad. Y la segunda es, de la siguiente lista de objetos, o sea, estos objetos, aquí hay un clic, hay un lápiz, una peinilla, una cuchara, unos zapatos y una llave. Dice, de la siguiente lista de objetos, selecciona dos, escoge dos, los que estén, lo que tengas en tu casa, ¿verdad? Al alcance ahí de la mano. Y realiza una medición real. O sea, vas si en tu casa tienes fácil de conseguir una cuchara y una peinilla, entonces buscas la cuchara y la peinilla y vas a usar una regla y vas a medir esos dos objetos que tú has seleccionado. No de todos, solo tienes que escoger dos y hacer una medición real con una regla. Y en el cuaderno pones cuánto mide. Y si no, también lo puedes enviarme una captura, una fotografía con tu regla midiendo el objeto y me indicas cuál es la medida.